Buenos días. Agradecemos su presencia en este webinar de Universidad Levet. El día de hoy nos acompaña el doctor Hugo Gutiérrez Leonard. El doctor Hugo es cardiólogo intervencionista egresado de la Escuela Médico Militar, del Instituto Nacional de Cardiología y del Centro Médico Nacional La Raza. Además, es miembro numerario de la Academia Mexicana de Cirugía y actualmente labora en el Hospital Central Militar. El día de hoy, en colaboración con Universidad Levet, nos presenta el tema trombectomía pulmonar primaria con catéter 8 French versus el sistema ECOS. Las indicaciones para los asistentes son las siguientes. En la parte superior de su pantalla encontrarán unos iconos. Uno de ellos es un signo de interrogación. Si durante la ponencia tuvieran alguna duda, pueden agregarlas dando clic en el icono con un signo de interrogación. Al finalizar la ponencia se dará respuesta a cada una de ellas. Sean bienvenidos. A continuación, cedo los micrófonos al doctor Hugo Gutiérrez Leonard. Bien, muy buenos días. Antes de iniciar la charla, como es una costumbre, agradecer al comité organizador, que gracias a ellos es posible realizar estas pláticas, y agradecer también a mis compañeros cardiólogos y intervencionistas, y mi eterna gratitud a mis residentes, que gracias a ellos, este protocolo que les voy a presentar se llevó a cabo. El doctor Luis Berumen, que era entusiasta de la embolia pulmonar cuando utilizábamos el catéter Aspirex, el doctor Miguel Ángel Aldaraca, Luis Páez, tantos compañeros que gracias a ellos se hizo posible estos protocolos, y gracias en verdad a todos los residentes e internos del servicio de urgencias, del servicio de cirugía, que gracias al hacer el diagnóstico con prontitud de este padecimiento es como avanzamos en el tratamiento y pudimos resolver grandes problemas de la embolia pulmonar. El protocolo de hoy es sobre todo ver que el sistema ECOS, este sistema que vemos en la pantalla, que es infundir fibrinolítico a pequeñas dosis, a 1 miligramo por hora, por 12 horas, por una sonda de ultrasonido con múltiples transductores que gracias a ellos disuelven el trombo. Esto es lo que vamos a valorar en este protocolo y que nos puede ayudar con las complicaciones que teníamos del catéter 8 French, que con anterioridad presentamos un protocolo que fue una idea original de nuestro hospital, usar este catéter 8 French. Sin embargo, en algún porcentaje tuvimos embolizaciones del trombo, otros extraía mucha cantidad de sangre, el tiempo de procedimiento era largo, 3-4 horas, y lo que queremos saber con este protocolo, si este sistema ECOS nos ayuda a mejorar esos pequeños detalles de este catéter que logró disminuir la mortalidad en nuestro hospital de la embolia pulmonar. Pues como repetí únicamente en la fisiopatología, con la precarga del ventrículo derecho, se dilata el ventrículo derecho, ocasiona insuficiencia tricuspidia, todo el sistema de inflamación del miocardio, la demanda de oxígeno, hay isquemia del ventrículo derecho y va disminuyendo la contractilidad del ventrículo derecho puesto que se va dilatando. Consecuencia de eso, disminuye el gasto cardíaco, la precarga del ventrículo izquierdo, si no el ventrículo derecho no expulsa sangre a través de las arterias pulmonares, por la obstrucción de los trombos, llega menor volumen a la aurícula izquierda y por lo tanto menor volumen al ventrículo izquierdo, que es la precarga disminuida, y esto ocasiona que la presión arterial disminuya, la perfusión coronaria, y esto nos lleva al estado de choque, que es una de las complicaciones graves de este padecimiento y el fallecimiento. Esto lo pongo porque es la angiotomografía, un poco de antecedentes históricos. Todo inició de este tratamiento para la embolia pulmonar con un protocolo que se originó en el Hospital Militar el año 2007-2008 con mi general Huerta y la doctora Ana Berta, que ellos con inquietud de que el diagnóstico de embolia pulmonar era en muy bajo porcentaje en nuestro hospital, y en las pocas necropsias, pues en un alto porcentaje, la causa de fallecimiento había sido la embolia pulmonar. Entonces hicieron un protocolo que paciente que llegaba a urgencias con la sospecha de embolia pulmonar se mandara a tomar una angiotomografía. Previo a esto se adoctrinó, se dieron clases a los médicos y a los residentes para que tuvieran en su mente este diagnóstico
que como muchos le han llamado la gran simuladora. Entonces el diagnóstico es tener en mente la sospecha y mandar a practicar la angiotomografía, y con esto se elevó el porcentaje de diagnósticos de tromboembolia pulmonar aguda masiva. La angiotomografía nos da muchos datos, desde la parte superior izquierda, los trombos en ramas pulmonares, vemos el ventrículo derecho cómo se va dilatando. Entonces todo esto nos va dando la énfasis en la gravedad del paciente. Solo para recordar, hay múltiples dispositivos. Este dispositivo desde 1969 a 1970, el doctor Greenfield fue el primero que trató la embolia pulmonar aspirando con este dispositivo, 14 frames, que lo introducía por la vena del brazo y que no tenía guía. Entonces lo iba dirigiendo, pero tuvo perforaciones de ventrículo derecho, pero aún con eso él logró disminuir la mortalidad. Era un sistema muy burdo, se puede decir, porque no tenía la guía con la cual subimos hoy por hoy los catéteres. Sin embargo, el doctor Greenfield fue el iniciador de este tratamiento. El catéter pigtail o cola de cochino, que consiste en llevarlo donde está el trombo, girarlo, fragmenta el trombo, y con eso también disminuyó la mortalidad de la embolia pulmonar. Sin embargo, en muchos pacientes, al fragmentar el trombo, ocluía otras ramas y, bueno, algunos presentaron choque cardiogénico. El angiojet, otro de los dispositivos que logró disminuir, sin embargo, en arterias distales hacen espasmo las arterias, hubo un poco de disección y por eso los resultados están controvertidos. El Aspirex, un dispositivo suizo con buenos, nosotros tuvimos mucha experiencia por el año 2008. Nosotros llevamos un protocolo a Suiza de 25 casos con este dispositivo de Aspirex. Es noble, sin embargo, al subirlo, teníamos que, la guía era muy delgada y no era sencillo subir el catéter por el ventrículo derecho hacia las ramas pulmonares, y tenía un inconveniente. Si lo avanzamos a ramas menores o segmentarias, pues o bifurcaciones, se podría atrapar. En nuestra casuística, 3 pacientes al succionador se atrapó en las ramas pulmonares. Uno de ellos fue a cirugía y 2 fallecieron, pero sin embargo, nosotros logramos disminuir, cuando empezábamos con ese protocolo, a la mortalidad de la embolia pulmonar, ya que el porcentaje de diagnóstico se había incrementado. Pero ahora, ¿qué hacíamos? La trombolisis, todos sabemos, nosotros tuvimos casos de sangrado, casos que no funcionaron, y por eso utilizamos este dispositivo de Aspirex con buenos resultados. Aquí pueden ver el dispositivo, cómo va girando la hélice y va extrayendo los trombos. Solamente para recordar, pues, en cuanto a la mortalidad de estos pacientes, tanto la aspiración, la fragmentación, el riolítico como el angiojet, pues es elevado a través de las décadas. Aquí los diferentes dispositivos, ventajas, desventajas, y podemos ver hasta el final, cuando iniciamos, después del Aspirex, que por ciertos motivos de logística no había en nuestro hospital, pues se nos ocurrió aspirar los trombos con un catéter multipropósito, el cual logró disminuir la mortalidad, y como su costo realmente es muy bajo, pues muchos pacientes que tenían embolia pulmonar tratábamos de llevarlos a la sala de primera intención y no esperar a que se diera el fibrinolítico, si hubiera resultados o no hubiera resultados, y después llevarlos a hemodinamia. Ese fue el primer paso que dimos, ya que no esperábamos al tratamiento y por ende pues no se dilataba más el ventrículo, el paciente no se ponía grave, y la idea de que el paciente que llegara a urgencias, sospecha, se mandara angiotomografía y de angiotomografía pasar a la sala de hemodinamia. Como vemos más adelante, es el término de trombectomía pulmonar primaria. ¿Por qué ese término? Porque al residente se le inculcaba que fuera como la angioplastía primaria, que era una urgencia llevarlo a la sala de hemodinamia. Acortamos el tiempo del diagnóstico y la prontitud del tratamiento, y con esto nosotros logramos tener
mejores resultados y fue un gran paso en nuestro hospital, ya que las guías pues, mencionan que primero se debe de usar fibrinolítico y solamente una terapéutica quirúrgica o intervencionista si hay contraindicación para el uso de fibrinolítico. Sin embargo, nosotros rompimos con ese paradigma y nuestros resultados pues, fueron muy satisfactorios. Aquí les voy a mostrar rápidamente unas láminas de cómo hicimos esta técnica. Primero avanzamos un catéter, que fue otra idea de nuestra técnica, un catéter largo, un introductor largo, que es desde la entrada de la vena femoral hasta el tronco de la arteria pulmonar. Y a través de este avanzamos el catéter coronario derecho después del multipropósito para aspirar los trombos, y esto nos permitía entrar y salir a las ramas pulmonares con facilidad y evitarnos el tiempo a través de una guía. Pueden ver ahí donde está la flecha azul, es el introductor largo, 8 French, que es metálico, y un poco más adelante está en la flecha verde el catéter guía derecho. Entonces este catéter guía derecho se avanza hacia los trombos, apoyados muchas veces con una guía, y pueden ver hasta qué parte podemos llegar realmente muy distal de las ramas pulmonares, que ningún dispositivo llega a aspirar los trombos distales. Esto fue muy, muy importante, ya que pues, muchos dispositivos en ramas pulmonares importantes aspiran los trombos, pero muchos se van a la periferia y ahí se quedan en la periferia. Entonces, por eso el paciente pues no evoluciona de forma satisfactoria. Y nosotros, con estos catéteres, guías flexibles que tienen su punta un material atraumático, logramos ir hasta ramas distales. Y pueden ver aquí cómo con las flechas esos defectos de llenado son los trombos que se van aspirando. Aspiramos el catéter y lo vamos retirando a través del introductor largo, seguimos aspirando y sacamos el catéter fuera de la vena femoral y entonces lo purgamos fuera del organismo en una gasa y podemos ver los trombos que extraemos. Aquí pueden ver una imagen, una rama pulmonar que tenía trombos pues de una forma muy importante, donde está este cuadrado, y posteriormente podemos ver cómo ya hay un llenado distal de estas ramas. Pueden ver al extraer el trombo, el catéter, aspirando y purgarlo en una gasa, ver el material que extraemos del organismo de la arteria pulmonar. Esto únicamente para señalar en la parte superior la mortalidad de la embolia pulmonar masiva, que sigue siendo muy elevada. El paciente tiene embolia pulmonar de riesgo intermedio, pero está en la unidad de cuidados coronarios, y como la definición de embolia pulmonar masiva nos indica, hace un cuadro de hipotensión o en el eco aumenta la disfunción del ventrículo derecho, en ese momento es llevado a la sala de hemodinamia a aspirar los trombos. El planteamiento del problema, bueno, pues todos sabemos la elevada mortalidad de la embolia pulmonar, que hay que ser nosotros, gracias a que se dieron pláticas a los residentes y que tuvieran en mente y sospechas de patología, pues un diagnóstico oportuno y un tratamiento, o sea, antes por eso no había buenos resultados, porque era el tratamiento muy tardado, así como el diagnóstico. También las guías mencionan el tratamiento pues, que continúa siendo la fibrinolísis. En nuestro hospital de hace 6 a 7 años, ese paradigma está roto. Nosotros los pasamos a la sala de intervencionismo con el término de trombectomía pulmonar primaria. Hay varios dispositivos que su costo realmente es muy elevado, también por eso es a veces con anterioridad llevarlos a la sala de hemodinamia por el costo, y por hoy los catéteres son pues, muy, muy económicos. Por eso la mortalidad sigue siendo elevada y
el tratamiento, repito, en nuestro hospital intervencionista es de primera opción. En la embolia pulmonar aguda masiva, pues nosotros propusimos de hace años el término de trombectomía pulmonar primaria para que se actuara con la misma prontitud que una angioplastía coronaria. Así como nos han inculcado que el músculo tiene que salvarse y que el tiempo es lo peor, así es en el pulmón. E incluso un paciente con embolia pulmonar que está en estado de choque, que lo llevamos de urgencia, hemodinamia, logramos aspirar los tromos, esos pacientes, como veremos más adelante, la clase funcional quedan con una clase funcional excelente y no queda lesionado realmente el pulmón, a diferencia del infarto, que aunque lo llevemos tempranamente hemodinamia, pues queda el miocardio con cierta afección. Entonces nosotros pues, tenemos la aspiración de este catéter 8 French, repito, que fue una idea originaria de nuestro laboratorio de hemodinamia del Hospital Militar, y pues ahora queremos ver con el sistema ECOS para ver si hay mejoría. Ese es el sistema ECOS, como ya dije, pues es un catéter, el cual después de aspiración, como veremos más adelante, se avanza este catéter, que tiene la letra A, se lleva a la parte distal con una guía, y a través de este catéter se mete esa sonda, en la imagen que es con la letra B, que tiene múltiples traductores de ultrasonido. El catéter infunde trombolítico por 12 horas a 1 miligramo por hora, y los traductores tratan de disolver el trombo. Esta es la dosis que mencioné, cual bilateral por 15 horas, 20 miligramos, y si es una sola rama, pues es muy variable, 10 a 12 o 15 miligramos por 15 horas. La pregunta de investigación, pues ver realmente si el sistema ECOS es eficaz para restablecer la perfusión pulmonar en pacientes con tromboembolia pulmonar masiva. La hipótesis, si la implementación de este ECOS para establecer la perfusión pulmonar es más eficaz que la trombectomía pulmonar solamente con catéter 8 French. El objetivo es determinar la eficacia de este sistema para permeabilizar las ramas pulmonares, para tratar de disminuir la mortalidad y mejorar la clase funcional. Los objetivos secundarios, pues, determinar si la clase funcional mejora después la mortalidad. Lo que les mencioné, con nuestro sistema de catéter 8 French solamente, pues el tiempo de procedimiento es muy prolongado, 3 hasta 4 horas, porque estamos aspirando y aspirando en múltiples ocasiones. Entonces el sistema ECOS, pues, queremos ver realmente si este tiempo de procedimiento disminuye. Las complicaciones de embolización, que desafortunadamente la mayoría del trombo se encuentra en bifurcaciones, y al estar aspirando, cuando vemos que el trombo ya tiene un 50-60%, mejora el flujo, y al tratar de aspirar ahí es cuando nos ocurren las embolizaciones. Afortunadamente contamos con catéteres de menor diámetro 6 French que logramos aspirar la mayoría de esta complicación. Sin embargo, hay algunos pacientes que por estado de su gravedad, dilatación del ventrículo derecho, hipotensión arterial, y ocurre una embolización a una rama que nos estaba ayudando a perfundir el pulmón, pues puede ocurrir un evento muy desagradable. El volumen de sangre es otra cuestión. De múltiples aspiraciones, la cantidad de sangre era mayor, 560 mililitros, y queremos ver si con este sistema logramos disminuir el volumen y así como la presión pulmonar. Por este periodo pues fue de 2014 hasta la fecha de 2020, el año pasado, cuando realizamos todos estos procedimientos. Criterios de inclusión, pues ya mencionamos, pues, la imagen geográfica de afección masiva de la vasculatura pulmonar,
y pacientes que se hace el diagnóstico de trombectomía pulmonar masiva, como estaba en la imagen, pacientes que tienen hipotensión, pacientes que ya están con choque cardiogénico, y esos son los de exclusión y los de eliminación, los criterios. Las variables, como ya mencionamos, pues es el porcentaje de obstrucción, la clase funcional, si hay embolización, el volumen sanguíneo y ver nosotros si hay factores que afectan hacia la embolia pulmonar. El material, pues es como ya mencioné, pues es igual que un cateterismo al principio, y lo que importa aquí es el introductor metálico de 80 centímetros de longitud, 8 frames, que va desde la vena femoral, ya sea derecho o izquierdo, hasta el tronco de la arteria pulmonar, que ese fue el gran avance de nuestra técnica, y a través de este, subir con facilidad el catéter coronario derecho para aspirar en múltiples ocasiones. Y posteriormente a eso, agregar el sistema ECOS. O sea, el protocolo es coronario derecho, aspiración con coronario derecho versus aspiración con coronario derecho más ecos, porque como pueden ver en el protocolo es embolia pulmonar masiva. Entonces tenemos que aspirar para que mejore el flujo y posteriormente poner el sistema ECOS para que dé tiempo que se vaya disolviendo el trombo. Porque si lo ponemos con un paciente grave, el sistema, ¿sí? Pues mientras disuelve el trombo puede ocurrir algo grave. La técnica operatoria, pues ya lo revisamos, es hacer la angiografía selectiva manual con un catéter diagnóstico, registrar la presión pulmonar, ¿sí? Después colocar el interruptor largo, aspiraciones en varias ocasiones, purgar el catéter fuera del organismo. Se practica una angiografía selectiva. Esto es muy importante, que más adelante lo voy a repetir. Hacemos esta angiografía selectiva y si vemos que el trombo todavía es de un 60%, inyectamos manualmente y vemos el retorno venoso a la aurícula izquierda que es de forma normal, ya no seguimos aspirando. En ese momento implantamos el sistema ECOS. Esto nos indica que a pesar que el trombo tenga un 60%, 70%, la perfusión hacia los pulmones es adecuado. Eso nos indica el retorno venoso. Y en ese momento dejamos de aspirar y, repito, implantamos la sonda y la sonda que tiene múltiples traductores del sistema ECOS. Y como ya mencioné, pues la primera opción del Hospital Central Militar es la trombectomía pulmonar primaria. ¿Por qué? Pues porque la mortalidad es muy elevada por, repito, el retardo en el diagnóstico y retardo en el tratamiento. Por eso al inicio de esta plática, mis mil gracias en verdad y gracias a mis residentes e internos por su prontitud en el diagnóstico y llevarlos a la sala de hemodinamia. A mi criterio, eso fue un punto clave para reducir la mortalidad de estos pacientes. El diagnóstico no se sospechaba, el diagnóstico era muy tardío y el tratamiento aún era muy tardío. Entonces, cuando ya llevaba al paciente al servicio de hemodinamia, como pasa en muchos hospitales del mundo, pues el paciente está en una situación muy grave que con el subir el catéter a las ramas pulmonares, pues ahí ocurren cosas fatales. Este procedimiento es de bajo costo, como mencionamos, y las aplicaciones realmente son menores. No se requiere un curso para realizar esta técnica. Si lo llevamos con prontitud a la sala de hemodinamia, pues evita la progresión de disfunción del ventrículo derecho. Nuevamente este término, perdón por repetirlo muchas veces, de trombectomía pulmonar primaria. Es muy importante esta técnica porque, repito, aspira los trombos en ramas segmentarias, que es muy importante porque eso nos evita que el paciente a largo plazo tenga menos presión arterial pulmonar elevada.
restablece con prontitud el flujo y el sistema ECOS no presentó en nuestro protocolo sangrados. El tiempo del procedimiento, pues inferimos que tiene que disminuir, el volumen sanguíneo también, y sobre todo la embolización a ramas distales, porque ya no seguimos aspirando, es ahí donde nos ocurren las complicaciones. Si no colocamos el sistema ECOS y el procedimiento es más sencillo y el paciente disminuye el tiempo también anestésico. Los resultados, pues tenemos este número de pacientes. Repito, nosotros tenemos ya de 12, 13 años con estos protocolos. Se hizo una obsesión realmente en nuestro servicio. Como si algunos de ustedes vieron mis pláticas anteriores de los trombos coronarios, realmente se hizo una cruzada contra los trombos, tanto pulmonares como de las arterias coronarias, porque eso es la causa de muchas complicaciones y de malos resultados en la sala de hemodinámica. El porcentaje de obstrucción son pacientes que tenían un alto porcentaje de obstrucción de las ramas pulmonares. Después ustedes pueden ver 30-45 con la aspiración, y con cuando usamos el catéter ECOS ya no necesitábamos seguir aspirando y disminuir el volumen del trombo, incluso a 65-70% lo dejábamos y colocábamos el catéter del sistema ECOS. 90% se encontraba en las bifurcaciones. Por eso con nuestro catéter, al estar en bifurcaciones y rotar el catéter, pues ahí es cuando teníamos realmente la embolización a ramas distales. Podemos ver 3 casos de obstrucción total, que es, pues, en un porcentaje elevado. 3 de ellos se lograron permeabilizar esta obstrucción total y ya aspirar. Y con el sistema ECOS tuvimos 2 casos de obstrucción total. ¿Qué pasaba? No podíamos permeabilizar bien la arteria, no logramos permeabilizarla, pero pues no había flujo, el flujo distal realmente era muy pobre. Logramos cruzar la sonda de ECOS. Mencionamos, ya no podemos aspirar más, la colocamos, sin embargo, nuestros resultados no fueron satisfactorios. ¿Qué indica esto? Que para que funcione el sistema ECOS, nosotros encontramos que tenemos que restablecer un flujo de las ramas pulmonares, y posteriormente el sistema ECOS nos ayuda mucho realmente con estas obstrucciones. La mortalidad, pues, con el catéter 8 frames durante lo que llevamos del curso del protocolo, 3 fallecieron. Del sistema ECOS solamente 1 falleció, paciente que estaba muy grave con dilatación de ramas pulmonares y el ventrículo derecho en estado de choque, que aspiramos. Después de aspirar no teníamos mejoría, colocamos el sistema ECOS y aún así realmente el paciente falleció. No hubo embolización, sino era ya su estado hemodinámico de la dilatación del ventrículo derecho muy dilatado. En este paciente pues no hubo prontitud en cuanto al tratamiento por X logística de nuestra sala de hemodinámica, y tuvimos esa complicación. La obstrucción, como pueden ver, la mayoría de ramas pulmonares bilaterales. Ahí están las obstrucciones totales que teníamos. Y la clase funcional, esta es muy interesante realmente. Como pueden ver, en clase funcional antes de clase 4 era un alto porcentaje de estos. Repito, la mayoría tratándolos con prontitud, antes que el ventrículo derecho esté muy dilatado. Pues los resultados son muy buenos, y vean el porcentaje, el número de casos que se llevan a clase funcional 1, a clase funcional 2. A largo plazo los pacientes hacen prácticamente su vida normal, y nosotros creemos, porque hacemos mucho énfasis en las ramas distales, que con los otros dispositivos no son capaces de aspirar, y yo creo que consideramos que esa es la razón por la que con otros dispositivos el porcentaje de hipertensión arterial pulmonar es más elevado que la que encontramos.
Y con el catéter ECOS pues, también vimos por resultados muy parecidos, incluso mejoría en la clase funcional 1, porque esta sonda, como se coloca hasta la parte distal y está en infusión de fibrinolítico por 12-15 horas, y el ultrasonido realmente nos permite disolver trombos en las ramas distales. Las embolizaciones, aquí podemos ver con el catéter guía 8 French. Tuvimos 6 pacientes, de esos con éxito tuvimos 3 de los pacientes que logramos aspirar adecuadamente, otros pues, se pusieron graves en el momento de hemodinamia al embolizarse, son los que fallecieron, y aunque tardíamente logramos aspirarlos, pero pues ya fue demasiado tarde. Y con el sistema ECOS, como repito, aspiramos, aunque el trombo esté el 70%, pero inyección angiográfica selectiva nos demuestra que hay retorno venoso, es una perfusión adecuada. Ya al no seguir aspirando, no tuvimos embolizaciones y eso fue un excelente indicador. El retorno venoso es un indicador excelente de perfusión pulmonar, que es una observación nuestra, que ahora está haciendo un protocolo dirigido a realmente si la inyección manual selectiva y el retorno a la aurícula izquierda realmente nos indica de una perfusión pulmonar adecuada. Y es un indicador de nosotros suspender las aspiraciones, que antes hacíamos un número muy elevado de estas aspiraciones. Pueden ver cuánto con el catéter, hasta 210 minutos nos tardábamos en el procedimiento, muy prolongado el procedimiento, tiempo anestésico, etcétera, etcétera, que eso era en contra de un paciente con dilatación del ventrículo derecho. Y vemos en el sistema ECOS cómo se redujo el tiempo del procedimiento. El número de aspiraciones, pueden verlo, como también se redujo hasta 18, 20, hacíamos con el catéter y después hacíamos de 7 a 10 en promedio. Y como está abajo en la diapositiva, vean el catéter, es un catéter muy delgado, que repito, se lleva hasta el extremo distal, tiene su marca distal para evitar perforaciones, y la sonda que tiene múltiples transductores. La cantidad de sangre, pueden ver con el catéter hasta 600 mililitros y se redujo a 250-300 mililitros cuando aplicamos el sistema ECOS. Los datos de hipertensión pulmonar realmente son muy parecidos, sin embargo logramos disminuir un poco en cuanto a la hipertensión pulmonar, y si ustedes pueden ver realmente hipertensión pulmonar ligera, repito, nosotros consideramos que es porque poníamos énfasis en aspirar los trombos distales. Bueno, como ya sabemos, la causa de embolia pulmonar es en el sistema profundo de las piernas. Encontramos que el síntoma principal es la disnea. Y bueno, pues es lo que ya mencionamos, diagnóstico oportuno, nuestros residentes internos, que se les dio pláticas, tratamiento urgente, ante la sospecha de embolia pulmonar tomar una angiotomografía, paciente que llega urgente estado de choque, síncope, practicar urgente un ecocardiograma para ver si hay dilatación de cavidades derechas y tratar de descartar la tromboembolia pulmonar, ya que su tratamiento debe de ser pues, muy oportuno, y la trombectomía pulmonar primaria es la primera opción en nuestro hospital de hace 6. Nosotros lo que observamos que a largo plazo pues, realmente la clase funcional es muy adecuada y que el sistema ECOS mejoró los resultados del catéter de aspiración solo, redujo el tiempo del procedimiento, como ya vimos, el volumen sanguíneo y el número de aspiraciones, que fue muy importante, el tiempo anestésico y las ramas segmentarias, repito, pues realmente el sistema ECOS nos ayudó a resolver este problema. Y que esta técnica, pues realmente nosotros creemos que un paciente con embolia pulmonar masiva, sospecha, tomografía, y de la tomografía a la sala de hemodinamia, aspirar con catéter y colocar el sistema ECOS. Como sabemos, la embolia pulmonar es de mucha estrategia y un sistema combinado. No puede ser un solo catéter como se piensa, que un catéter de aspiración y resuelve el problema de la arteria pulmonar. No,
Se aspira, se mejora el flujo, fibrinolítico, hoy por hoy este sistema ECOS, y nosotros creemos que esta técnica, claro, hacer estudios multicéntricos, pero puede ser una excelente opción a esta pesadilla que yo creo que todos nos hemos enfrentado a una embolia pulmonar masiva y realmente es muy desagradable, muy catastrófico sus resultados. Y lo que yo he mencionado, la literatura mundial, pues continúa diciendo que la fibrinolisis y más para la embolia pulmonar masiva es el tratamiento de elección. Nosotros rompimos ese paradigma, probablemente estemos equivocados, el esfuerzo de años nos ha demostrado lo contrario y por eso proponemos esta técnica, que nos ayuda a restablecer la función del ventrículo tempranamente, evita el riesgo de sangrado y baja la mortalidad. Entonces, esta técnica demostró ser eficaz, se acuñó este término, que ya lo mencioné en muchas ocasiones, un diagnóstico oportuno para medir la mortalidad, la disfunción del ventrículo derecho, es muy importante. Y bueno, lo que ya mencioné, disminuyó el tiempo de procedimiento, que fue muy importante, de 4 horas a hora y media aproximadamente. La embolización a ramas distales, que cuando nos embolizaba, pues era un catéter de diámetro más delgado y ir a aspirar las ramas pulmonares distales, que pues en ocasiones no era muy fácil, principalmente en la rama inferior de la rama derecha, que es muy curva, y ahí sí era un poco más laborioso y los resultados no eran tan satisfactorios. Establecer la clase funcional, disminuir la mortalidad y que el retorno venoso, como ya mencioné, nos indica que la perfusión es adecuada y no es necesario seguir haciendo múltiples aspiraciones. Ahora le voy a pasar un video. Podemos estar inyectando en el tronco de la arteria pulmonar, una geografía manual. Vemos que la rama izquierda pues hay cierta obstrucción, nos vamos a ir a la rama superior. Inyectamos en otra proyección, podemos ver que el flujo está muy disminuido. Inyectamos y realmente pues, flujo muy lento y disminuido en la rama izquierda. Ahí empezamos a aspirar. Ahí están los tromos, esos defectos llenados del catéter, como pueden verlo. Mejoramos un poco el flujo. Ahí están aspirando más trombos. Cómo van los tromos al mover el catéter, se mejora el flujo. Inyectamos, vemos mejoría del retorno venoso a la aurícula izquierda. Y ahí avanzamos una guía. Ahí va el catéter que les mencionaba del sistema ECOS, que lleva una marca en su extremo distal para ponerlo en la parte más distal, como puede ver, y evitar perforaciones. Y a través de eso, la sonda que llevan los transductores de ultrasonido, como ustedes pueden ver, lo dejamos y podemos ver la mejoría. Ahorita a continuación les voy a pasar otro video. Ahorita un segundo, por favor. Y el retorno venoso podemos ver hacia la aurícula. Aquí estamos aspirando más selectivo. Ahí empezamos ya a aspirar. Ustedes pueden ver a través del catéter cómo hay defectos de llenado. Ahí estamos aspirando, girando el catéter, realizando las aspiraciones. Como pueden ver, vamos retirando el catéter y queda el introductor largo en la rama izquierda, que repito, a través de este introductor largo subimos con facilidad el catéter. Ahí, como pueden ver, estamos aspirando y retiramos el catéter. Posteriormente avanzamos la sonda, antes el catéter, como pueden ver en el extremo distal la marca, y luego la sonda que tiene los transductores del sistema ECO. Inyectamos y pueden ver la mejoría y el retorno venoso que ya se incrementó en forma muy importante. Podemos ver ahí el resultado, que es muy satisfactorio. Cómo era antes, cómo era desde ahora el procedimiento. Y podemos ver ahí el resultado en la angiotomografía, como en la rama izquierda estaba el trombo, y posteriormente a esta técnica realmente los resultados son muy satisfactorios. Pues por su atención, muchas gracias.
por haberles robado un momento, su tiempo, pero yo creo que estos protocolos deben de irse practicando en una forma de muchos hospitales multicéntrico para realmente saber si esta técnica rompe con el paradigma de que primero el paciente con tromboembolia pulmonar masiva debe de administrarse fibrinolítico. Nosotros creemos que eso debe de terminar y que debe de llevarse de urgencia al laboratorio de hemodinamia para con prontitud y un tratamiento temprano disminuye la mortalidad. Como repito una vez más, yo creo que el éxito de todo este procedimiento pues no fue únicamente aspirar los trombos, sino toda la estrategia desde el servicio de urgencias o en las salas quirúrgicas de realizar el diagnóstico con prontitud y el tratamiento de forma urgente. Yo creo que es lo que vino a mejorar realmente la mortalidad de estos pacientes. Por su atención, muchas gracias. Aquí en mi pantalla veo la pregunta: el sistema ECOS puede ser utilizado en cualquier tipo de pacientes. En cualquier tipo de pacientes puede ser utilizado. Realmente el colocar el sistema ECOS en la arteria pulmonar es muy sencillo, no tiene realmente complicaciones. Lo único que hay que tener cuidado es en ponerlo lo más distal posible. La marca que tiene el catéter nos orienta y siempre con la guía por delante del catéter del sistema ECOS. Y jalar con sutileza la guía, porque si la jalamos muy rápido, puede ser que el catéter del eco avance más distal y exista una perforación. Ese es el único el único punto debemos tener cuidado. Y por el catéter y avanzar la sonda del ecos, pues realmente es muy sencillo. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta más. Se la muestro. Sí. Nos dicen, ¿qué tipo de complicaciones se pueden tener al no tener un diagnóstico pronto? Pues las complicaciones son muy graves, como hemos visto y como fue a través de décadas. Incluso no se sospechaba el diagnóstico de embolia pulmonar porque, repito, se le ha dicho de muchas formas y es la gran simuladora. Puede dar síntomas muy variados. Lo más frecuente es la disnea, pero puede manifestarse como un estado de síncope y nadie le hace la sospecha de embolia pulmonar. Se manda resonancia, tomografía, se pierde mucho el tiempo y posterior pues, se dilata el ventrículo derecho, el paciente cae en estado de choque y ahí realmente la situación es muy grave. El paciente que nosotros tuvimos la complicación, un paciente que estaba con dilatación tan importante del ventrículo derecho, que aún aspirando los trombos, ya no pudimos resolver el problema. Ya estaba de un sistema en estado de choque, falta de perfusión sistémica, y pues no se pudo realmente resolver. Entonces el diagnóstico se tiene que tener la sospecha clínica. Repito, en el protocolo con el cual inició todo esto fue lo que hicieron, sospecha clínica, angiotomografía. Claro que se exageró de practicar angiotomografías, pero valió la pena, se sensibilizó al personal médico. Después se aplicaron, bueno, desde un principio todas las escalas que hay para valorar la sospecha o alto riesgo de embolia pulmonar. Todo se hacía de una forma correcta y con eso es la idea que debemos de tener en mente este padecimiento, que en la mayoría de los hospitales no se realiza el diagnóstico y en ocasiones estos pacientes tienen en el electrocardiograma elevación del ST. Entonces a nosotros nos ocurrió, al principio, antes de hacer este protocolo, los llevábamos a hacerle coronariografía y las coronarias normales lo que tenían era una embolia pulmonar. Entonces lo que deben hacer es el diagnóstico oportuno. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Muy completa la respuesta. Tenemos otra pregunta más. Nos dicen, ¿cuál es la edad mínima del paciente indicada para el uso de ecos? La edad no interviene realmente porque los pacientes que hacen embolia pulmonar pues son pacientes mayores de 18 años, ya son adultos realmente, ya su sistema venoso es de un adulto y
el diámetro de los catéteres, todo para realizarlo. Realmente en niños no hicimos ningún niño que haya tenido una embolia pulmonar. Deben de existir, pues hay factores genéticos, el factor de Leydig, la proteína C, hay distintas enfermedades de la enfermedad de fosfolípidos que hacen pues embolia pulmonar. Nosotros no incluimos niños en nuestro protocolo. Perfecto, doctor, muchas gracias. Pues bien, son todas las preguntas que nos han hecho llegar. Ya no tenemos ningún otro comentario. De ser así, entonces estaremos dando por finalizada nuestra sesión. Pues muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Damos nuestro reconocimiento y felicitación al doctor Hugo Gutiérrez Leonard por esta excelente participación en el webinar. Y por último, a nuestros asistentes médicos los vamos a invitar a contestar una breve encuesta que va a aparecer una vez que finalicen esta sesión. Asimismo, también extendemos una invitación a que puedan estar pendientes a los próximos eventos. Hasta la próxima.